Feliz sábado, queridos hermanos. Dios les bendiga. Estaba preocupado por el tiempo, ya que hemos aprendido aquí distintas versiones del cumpleaños feliz. La de Venezuela, Colombia, hay otras ahí en Honduras, El Salvador, en México también hay otra versión, porque hemos escuchado varias, ¿no? Y en una ocasión los hermanos le cantaron a alguien, pero cantaron todas las versiones, 20 minutos cantando el cumpleaños feliz. Así que les agradezco ahí también a nombre de Keren. El estándar es el Happy Birthday, ¿no? En todas las culturas está, y el otro muy lindo. Después les vamos a enseñar la que cantamos en Chile, en el contexto adventista, ¿no? El canto de deseo feliz, de bendiciones, pero en el contexto cristiano, ¿ya? Así, porque ese no lo hemos escuchado, al menos como familia acá, entre las diversas versiones que existen. Damos gracias a Dios, ¿no? Por el lindo día. Nosotros veníamos de camino y agradeciendo a Dios. Curiosamente, todos los viernes de noche y sábado ha estado nevando, al menos de Aurora para arriba, ¿no? Está aquí Michael con su mamita también. Allá en Berry pasamos el sábado pasado. Salimos de Aurora con poquita nieve, muy poquita. Y ya llegando arriba, ahí a Berry, hermano, estuvo todo el día nevando. Y recuerdo que desde el 31 de diciembre comenzó a caer la nieve, día por medio, o 2 o 3 días a la semana. Y nosotros miramos los techos de las casas, hermano. Y son varios centímetros, ¿no?, que están allí, un poco más de frío, pero no deja de ser hermoso. ¿Cómo no dar gracias a Dios por estar en su casa de oración? Y no decir, ¿no? De pronto nosotros somos muy pesimistas, a pesar de la nieve, a pesar del frío. Y yo digo, bueno, ¿y quién es el creador de la nieve? ¿Quién es el que controla y tiene un poquito ahí con dolor de cabeza a los, especialmente aquí en Toronto, a cómo se llaman los meteorólogos, ¿no? Es Dios, Él está al control. Por supuesto que hay factores climáticos que aún estando al control de la mano de Dios, porque Él es el Dios creador, son parte de las consecuencias de vivir en un mundo trastornado por el pecado, por el desorden, por el caos, y son parte también de aquellas señales que nos dicen que estamos viviendo en el tiempo final. Como por ejemplo, aún en pleno invierno, los incendios que hemos visto en los noticieros, y tal vez alguno tiene algún familiar o amigo viviendo en esa zona en California, sin duda alguna que nosotros ahí podemos entender que aún estando Dios al control, son situaciones que están predichas, profetizadas, que señalan que vivimos en los tiempos finales, en donde nosotros debemos reafirmar nuestra comunión, nuestra decisión por Cristo Jesús. Y si aún no hemos tomado una decisión, en el caso de nuestros amigos que están conociendo a Jesús, tomando una decisión, es hora de hacer esa decisión, de aferrarnos de la mano del Señor. Es increíble cómo uno ve grandes mansiones, hermanos, destruidas en solo minutos, ya sea la nieve, el agua, el fuego, elementos que son parte propia del Creador, pero que, insisto, al estar en un mundo de pecado, el Señor nos da aquellas señales para que tú y yo confiemos no en este mundo lo que nos puede ofrecer, sino confiar en que el Señor es el único capaz de salvar nuestra vida, de mantenernos protegidos. Y si hemos, como Job, de perderlo todo, el Señor nos va a recompensar. La fidelidad siempre es recompensada por parte de Dios. Quisiera invitarles, hermanos, a abrir la palabra de Dios al libro de Mateo. Mateo capítulo 8. Del verso 1 en adelante.
Dice la palabra de Dios, cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Aquí encontramos en tan solo 4 versos una historia maravillosa y que probablemente más de alguna vez la hemos escuchado. Dice allí la palabra de Dios: cuando descendió Jesús del monte. A partir del capítulo 5, ahí en Mateo, hasta el capítulo 7, aunque Mateo no escribe de forma cronológica, hay ciertos hilativos, ciertos usos de preposiciones que nos ayudan a entender el antes y el después, es decir, el contexto del texto. ¿De qué monte Jesús descendió? Previamente, en los capítulos 5 al 7, Jesús había estado hablando, predicando, enseñando el famoso discurso del monte de las bienaventuranzas. Y usted puede encontrar allí muchas enseñanzas. Puede encontrar que la gente se sorprendía cuando Jesús les hablaba con autoridad. Cuando de forma indirecta Jesús iba exponiendo a los escribas y fariseos acerca de su forma de interpretar la ley, de su forma de guiar al pueblo a la observancia de la ley de Dios. Hasta que llega un momento en que el Señor les dice explícitamente: ustedes deben hacer esto, no como los escribas y los fariseos. Y ellos estaban allí, ¿no? Crujían sus dientes de rabia, de ira por lo que Jesús estaba diciendo. Jesús habló del amor a los enemigos, Jesús habló de buscar la justicia de Dios. Jesús se enfoca en diferentes tópicos, en un sermón, en un discurso que va desde lo teórico, desde el tratar de explicar el inmenso amor que Dios tiene, pero con elementos que ellos estaban mirando en aquel momento. En un monte, de pronto Jesús, para hablar de la justicia, para hablar del amor de Dios, les dice: miren esas flores, los lirios del campo. ¿Se acuerdan? Ni aun Salomón se ha vestido con esa hermosura. Después el Señor mira más allá y toda la gente tal vez pensando, anticipándose: ¿y ahora qué nos va a decir? Miren las aves del campo, que no siembran, no ciegan, pero mi Padre que está en los cielos les da el sustento. ¿Cuánto más vosotros? ¿Cuánto más vosotros valéis más que las aves o los lirios del campo? Y así se va desarrollando este discurso maravilloso de Jesús. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando Él dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? O si le pide pan, le va a dar, ¿qué cosa? Una piedra. Y toda la gente movía la cabeza y decía: no, nadie, ¿cómo? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos? Y de pronto el Señor, cuando tenía la atención captada de todos, dicho de paso, a Jesús nunca le fallaron las baterías del micrófono. A Jesús nunca le falló el sonido, ¿no? Qué tremendo predicador. Nosotros decimos en nuestra cultura: no volaba ni una mosca. Todos estaban atentos y en esa ladera, en un escenario natural en donde hasta la naturaleza, la estructura del monte hacía que cuando Jesús hablaba, hasta la última persona, hasta los niños estaban atentos. Wow, y de pronto uno dice: ¿cómo me hubiese gustado haber hecho un curso de homilética dictado por Cristo Jesús?
¿Sí o no? La gente pasaba horas y horas. Déjeme decir entre paréntesis que a Pablo muchas veces le dijeron, oh, pero que tú hablas un poco difícil. Es difícil entenderte. ¿Se acuerdan? Cuando Pablo dominaba la filosofía griega ahí en Atenas, en el Areópago, hasta cosas simples como explicarle a un centurión acerca de la salvación. Pero no hay nadie comparado a Cristo Jesús. Cuando tenía captada la atención, también decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque ahí en el pueblo, desde la primera fila, los escribas y fariseos y muchas personas que creían que simplemente con guardar una forma religiosa, su salvación estaba garantizada. Mas el Señor les dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hermanos, podríamos hacer una semana completa de estudios bíblicos, un mes completo, una vigilia, no sé, solo de todas las cosas que Jesús dijo en el Sermón del Monte. De alguna forma, de alguna manera, el impacto que producen las palabras de Jesús van, aún no existiendo el Internet. No había 5G, no habían redes que transmitieran en vivo y en directo, pero de alguna manera lo que Jesús hacía y decía se esparcía como que si tuvieran la mejor banda ancha, o hoy en día es fibra óptica. ¿Por qué? Y de pronto alguien dice, ¿por qué hoy en día cuesta tanto esparcir el evangelio? ¿Por qué digo esto? Porque a oídos de personas marginadas, personas que incluso para alimentarse se les debía arrojar comida. La Biblia dice que los leprosos tenían que ser apartados, separados de sus familias, de sus amigos, de sus iglesias o sinagogas, privados de participar de todo lo que era la liturgia en el templo. Y tenían que ser echados fuera de la ciudad, estaban en ciertos lugares, algunos en las cuevas, porque en invierno también era frío el clima. Y solo podían estar acompañados de otros enfermos, de diversas enfermedades, pero especialmente la lepra, altamente contagiosa. No existía la cura, ni menos intentos por sanarse. Es decir, ustedes van a encontrar textos que, por ejemplo, ¿se acuerdan la mujer con el flujo de sangre? Dice que en todos sus años había intentado todo. Pero si de pronto a usted le salía una manchita blanca en su piel, comenzaba a perder sensibilidad, porque no solamente era una enfermedad a la piel, también los cartílagos, los ligamentos, los músculos, se llegaban a perder extremidades, partes de la cara. No era simplemente una sarna. Y automáticamente la gente, la persona, el afectado, el enfermo, sabía que no podía hacer ningún intento de sanación. El cuerpo comenzaba a necrosarse, a enfermar. No había nada que podía impedir el avance de la lepra. A tal punto que esta enfermedad comenzó a tener ribetes espirituales. En la sociedad religiosa, judaica, ellos decían que esa enfermedad era un castigo del dedo de Dios. La persona perdía su religión, perdía su vida social, perdía automáticamente, ni siquiera le daba tiempo para despedirse. Tenía que ir al sacerdote y una vez declarado, tenía que algunos con más recursos usar unas campanitas. Y cada vez que si ellos deseaban moverse o ir a algún lugar, debían gritar inmundo,
inmundo, inmundo. Y ante ese sonido alarmante, las personas tomaban a sus niños, los tomaban en brazos, y la gente comenzaba a hacerse a un lado. Y por lo tanto esa escena representa lo que en la mente y en el corazón un leproso estaba sintiendo. Era despojado de sus emociones, era despojado. Podría haber sido una persona muy alegre, muy sociable, pero si le tocaba estar enfermo de lepra, ¿de qué le servía esa alegría? ¿De qué le servía ese optimismo si ni siquiera tenía el derecho de pensar o decir: voy a orar para que Dios me sane? Cuando nosotros vamos al estanque de Bethesda, encontramos gente, incluso uno que por más de 18 años, por más que hayan pasado los años, como dice el sabio y viejo y refrán, lo último que se pierde es la esperanza. Y ahí estaba, poquita, pero ¿qué tenía? Porque cuando Jesús llega le dice: Señor, nadie me ayuda para cuando se mueva el agua poder. Él tenía un plan de acción, él tenía una meta, un objetivo. A pesar de los 18 años, ese hombre tenía esperanza. Pero un leproso era despojado de todo, incluso de las esperanzas. ¿Por qué? Imagina el año 1225. 8 siglos atrás. ¿Qué ocurría allí en 1225? A los que les gusta la historia pueden ir ahí a los capítulos que hablan la historia, qué imperio, cómo era la vida, cómo era la sociedad, cuál era la expectativa de vida, pero para nosotros es 1225. Si con suerte nos tenemos que esforzar para recordar 1492 cuando Cristóbal Colón llegó a América. Es como la fecha más atrás que yo tengo registrada, ¿no? En el ámbito cristiano, 1517, Lutero y cosas así. Pero si yo les pregunto, hermanos, venga aquí adelante, tome el micrófono y díganos, ¿qué ocurrió en el 1225? 800 años atrás. Wow, no sé. ¿Sí o no? 8 siglos. Uno se desconecta de aquello. Hermanos, habían pasado 8 siglos desde la última vez de que un leproso había sido sanado. En los tiempos de Eliseo fue el último leproso que se registró en la historia bíblica, que los pueblos después, el pueblo de Dios fue leyendo y transmitiendo las historias a sus hijos. Por lo tanto, así como nosotros pensamos en el 1225, el leproso pensaba en el último leproso que Dios había sanado. No había más registro. Por lo tanto, su situación ahora era: he sido despojado de todo, absolutamente de todo, incluyendo las esperanzas. Ellen White, en el capítulo Quiero ser limpio, en el deseo de toda la gente, capítulo maravilloso, hermanos, léalo. Ella dice que llega a oídos del leproso lo que Jesús hacía y decía. Y dice Ellen White específicamente que él notó que Jesús nunca se negó cuando una persona estaba enferma y necesitaba ser sanada. Dicho de paso, la palabra que ocupan los evangelios para sanidad, para cura, es therapeu en griego. Es therapeu. Y de allí viene la palabra para nosotros terapia, que no necesariamente nosotros la asociamos a qué cosa, a sanidad, sino a un proceso. Me mandaron a terapia, me fracturé, me quitaron el yeso, ¿sí o no? Y después, ¿a dónde lo mandan? A terapia. Por lo general, los kinesiólogos o fisioterapeutas, 10 sesiones. ¿Ok? Ahí nosotros ocupamos la palabra terapia.
Pero terapeo en griego se ocupa, por ejemplo, Mateo dice que Jesús pasó todo el día y toda la tarde en cierto lugar y muchos eran sanados. Y ahí ocupa terapeo. Y así, uno puede ir buscando, y hoy en día con la tecnología, ahí tenemos el léxico en griego y vamos a buscar, ponemos el texto que en español dice que Jesús sanaba, y entonces vamos a ocupar, vamos a ver ahí que dice terapeo. Y el sentido es curar, sanar. Pero miren el detalle en Mateo capítulo 8. Dice, cuando descendió el verso 1, Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Ahora Jesús desciende del monte. ¿Qué gente le sigue? Probablemente la gran mayoría de los que habían estado escuchando el sermón del monte. En esto se le acercó un leproso. Y Ellen White dice que él no lo espera en el lugar donde estaba junto a todos o tal vez más leprosos. Él toma la decisión de salir e ir en recuperación de todo lo que la lepra le había quitado. Primero, el derecho de ir donde está el resto de la gente. Un leproso no tenía el derecho, lo había perdido, no podía, iba contra todas las leyes, incluso leyes ceremoniales, incluso leyes religiosas. Es más, eran estas leyes, y lo digo así calladito, eran estas leyes religiosas o ceremoniales lo que le habían despojado todo. Interesante. Y cuando dice el texto, y él es el que se acerca, él rompe, él es capaz de tomar una decisión. Y de eso se trata, hermanos, la sanidad. Se trata de ir y tomar la decisión, no importando lo que otros digan de ti. Porque pueden decir de ti y de mí que no tenemos derecho, que estamos sucios, que lo que hacemos, y dicho de paso, no estaban tan errados los judíos al decir, estaban errados al decir que la lepra era un castigo de Dios. Pero ellos después le atribuían un carácter espiritual de pecaminosidad. Y de ahí que la lepra pasó a significar espiritualmente una condición pecaminosa. Por lo tanto, para nosotros hoy, simbólicamente, la lepra representa el pecado. ¿Qué nos ha quitado el pecado? El derecho del reino de los cielos. Si nosotros nacemos en este mundo y nunca aceptamos a Cristo Jesús, nunca avanzamos, nunca tomamos una decisión y morimos, entonces nunca existió la posibilidad de entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es un derecho que se nos fue quitado. El pecado nos quitó el derecho de vivir eternamente en el reino de Dios y a cambio recibimos la condenación. Por lo tanto, la lepra, hermanos, la lepra es capaz, era en la antigüedad, de destruir un matrimonio. El matrimonio es para vivir juntos. Y yo le digo a mi esposa, está cayendo nieve. Y ella ya sabe, porque hay que estar más juntitos. Y cuando ella no quiere, yo bajo la calefacción. Anote, hermano, esposo, anote ahí las técnicas, ¿no? Pero así como la lepra al hombre o a la mujer contaminado los separaba, hoy en día el pecado también es capaz de separar matrimonios. Así como el padre o la madre tenían que separarse de sus hijos, muchas veces el pecado, somos testigos cómo destruye la vida familiar entre padres e hijos. Por lo tanto, los judíos no estaban tan errados al simbolizar la lepra con el pecado y sus consecuencias. Automáticamente, si tú y yo somos pecadores, entonces somos ¿qué cosas en el texto de Mateo 8? ¿Quiénes somos nosotros? Somos leprosos.
Pero dice que se acercó a Jesús. No tenía derecho a acercarse. No tenía derecho. Lo había perdido. Pero cuando Jesús llega a tu vida, cuando Ellen White dice, cuando él le comienza a escuchar de Jesús y que Jesús cuando alguien le pedía ayuda no le negaba la ayuda a nadie. ¿Y qué hacía? Terapia, terapeu. A nadie le negaba. No es como Canadá que uno tiene que rogar para tener un médico, ¿cómo se llama? Family doctor. Ahí estamos nosotros, orando, postulando. Y siempre nos encontramos con amigos, personas. Yo llevo 2, 3 años esperando que me acepten. ¿Se imaginan a Jesús si hubiese sido un family doctor? A nadie. Y eso le llamó la atención a él. Comenzó la esperanza a nacer. No importa que hayan sido 8 siglos. No importa que ya nadie creía en la sanidad. No le importó que ahora cuando existía el diagnóstico nadie pensaba en sanarse. Era una condena literal a la muerte. Este hombre, todo lo que le había sido quitado, ahora en Cristo Jesús podía tenerlo de vuelta. Y se le acercó, hermanos. Ahí está la clave de este texto bíblico, de esta historia. ¿Qué está dispuesto a hacer tú y yo, leprosos, pecadores? ¿Le vas a creer a Satanás? ¿Le vas a creer a la sociedad? ¿O vamos a hacer cosas que nadie es capaz de hacer? Y para hacer grandes cosas, porque vamos a ver después que hizo grandes cosas, pero lo primero es levantarse y acercarnos a Cristo Jesús. La iglesia a nivel mundial, hermanos, queremos invitarle a que revise el WhatsApp de nuestra iglesia. Y a nosotros que somos sudamericanos, interamericanos, nos llena de orgullo santo, ¿no? El año 2010 la iglesia en Sudamérica comienza un movimiento de 10 días de oración. ¿Por qué 10 días? Porque fueron los mismos días que los discípulos aguardaron el descenso del Espíritu Santo. Y el Ministerio Hispano, hermanos, se está sumando a esta iniciativa. Busque el link ahí en el WhatsApp de la iglesia. Si usted aún no está en el WhatsApp de la iglesia, acérquese a nosotros, cualquier hermano. Dele el número de teléfono de WhatsApp y va a ser incluido. Y ahí está el link. Y cada mañana la idea es juntarnos para orar para que el Espíritu Santo descienda en nuestras vidas. Acercarse a Jesús. ¿Qué está dispuesto a hacer? Y cuando Él llega, dice la Biblia que se arrodilla y le dice Señor. Se arrodilla y le dice Señor. La palabra Kyrios, Señor, puede ser ocupada de un esclavo para su amo, puede ser ocupada cortésmente de una persona para otra. No hay problema. Mucha gente usa eso. Incluso en español, o más usada aún incluso en inglés. Yes, sir. Good morning, sir. Se ocupa la palabra Señor. Pero la palabra Kyrios viene acompañado, dice que se postra. Otras versiones de la Biblia se arrodilla. ¿Por qué? Y fíjense que esta palabra que se llama proskineo, que se ocupa para una persona que no solamente se arrodilla, sino que su frente, su cabeza es puesta en tierra. Y cuando está acompañada, potenciada con la palabra Kyrios, aunque no lo dice la Biblia, pero con estos dos complementos, proskineo, arrodillarse, más Kyrios, Señor, probablemente Él estaba en una actitud de adoración. Miren, había sido despojado de todo, no tenía nada que ofrecer. Pero el hombre entiende que la verdadera adoración no es cuando yo ofrezco algo, sino cuando me vacío de todo. Adoración no es autosatisfacer mis deseos, mis gustos con estilos de adoración, con estilo de vestimenta. No. ¿Qué tipo de ropa llevaba él? ¿Cuál era su aspecto?
¿Qué llevó delante del Señor? Y él lo reconoce. Aquí estoy. No tengo nada, mientras otros echaban grandes cantidades en el templo creyendo que eso era adoración. Mis ropas están putrefactas, mi piel, mi cuerpo. Pero él no le importó eso. ¿Y qué hizo? Adoró. Y disculpen que lo diga, pero muchas veces estamos pendientes del pronóstico del tiempo para ver si venimos o no a adorar al Señor. Estamos preocupados de la ropa, aunque es importante porque es parte de la adoración. Estamos preocupados de que el pastor predica largo, de que ese hermano siempre predica lo mismo, hoy qué fome, hoy que hace frío, que hace calor dentro de la iglesia, no, me voy a quedar más cómodo. Hermanos, dijimos que tú y yo somos leprosos. Nosotros no venimos aquí para autosatisfacernos, sino para que con toda nuestra putrefacción podamos reconocer que Él es único, digno de adoración y que no tenemos nada que ofrecerle excepto tu corazón. Porque miren lo que Él entiende, porque luego el texto, la forma en cómo le pregunta, es más, usted no va a encontrar un signo de interrogación. ¿Sí o no? Porque nos cuesta, al menos en lo personal, me cuesta leer ese pedido sin dejar de poner el signo de interrogación. El verso 2 dice, en esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Muchas veces nuestra mente, nuestro subconsciente nos juega una mala pasada y podemos leer, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Sí o no? Él no está preguntando. Él le está diciendo al Señor, Señor, mira, aquí estoy. De alguna forma estoy entendiendo de que tú no puedes hacer algo. Tú eres el Todopoderoso, todo lo puedes hacer. Pero yo tengo que permitirte hacer un cambio en mi vida. Yo no puedo obligar. Dios no me puede obligar a mí. Él respeta mi decisión. Y este hombre no lo pregunta, sino que entre comillas, y bien grandes esas comillas, él está autorizando a Jesús a hacer algo que Jesús, al ver su situación, lo haría sin preguntarle. ¿Qué cosas nosotros hacemos sin que nos pregunten? Si vemos, por ejemplo, en el estacionamiento, que de un carro, un hermanito de 80, 85 años, 90 años, está cargando una caja pesada. Y estamos aquí los jóvenes, ¿cierto? Amén, gracias. Ya. Nadie más juega, Fernando y yo, los jóvenes. El único que dijo amén, pues, hermano. Y estamos conversando con Fernando y al hermano le decimos, hermano, ¿me puede decir la hora? Ustedes han visto ese chiste, ¿no? Y le palmeteamos la espalda y dice, hermano, vamos, siga, le queda poco, vamos, siga adelante. No, hay cosas que nosotros hacemos sin que nos pregunten. Y como buenos diáconos de iglesia, yo creo que, hermano, por favor, nosotros le ayudamos, ¿sí o no? Cuando un hijo se cae, cuando un hijo se mancha, cuando de pronto nosotros, yo le digo a mi esposa, mira, están llamando de la escuela. Y uno ya se predispone para ir, ay, faltó algo, les pasó esto, se mojaron, se les mojaron las zapatillas, hay que llevar esto otro, se olvidó la lonchera, ¿sí o no? Cosas que hacemos sin que nos pidan. Y de alguna forma, al ponernos en el lugar de este leproso, él sabía que su condición no era necesario que él le pidiera a Jesús que lo sanara. Es obvio, es evidente. En cambio, él entiende que el Dios Todopoderoso encarnado, que Cristo Jesús, el creador del universo, el que es capaz de hacer todo, necesita que yo tome la decisión de acercarme, de postrarme y decirle, Señor, tú no puedes hacer algo. Tú no puedes obrar en mí si yo no me rindo a ti. Y fíjense cuando él le dice, Señor, si quieres, puedes
limpiarme. Él no ocupa la palabra terapeu. ¡Wow! Entonces, ¿qué andaba buscando? Alguien podría decir la sanidad, la curación, tener piel tersa como de un bebé. Ellen White dice que su piel se transformó en rosada, hermosa. Y de pronto gastamos mucho dinero. ¿Cómo se llaman ahora? ¿Cómo le llaman? Skincare. La piel linda. Cuando estaba leyendo ahí el deseo de toda la gente, yo decía, wow, qué tremendo. Su piel lozana, rejuvenecida. Pero él no buscaba sanidad porque no ocupa la palabra terapeu. Ocupa la palabra carizo, que significa limpieza. En otras palabras, él no va y le dice, Señor, ¿puedes curarme? Sino que le dice, Señor, ¿puedes restaurar lo que el pecado me ha quitado? Necesito restaurar mi matrimonio, porque el acto de volver a casa significaba que iba a poder volver a abrazar a su esposa. Necesito recuperar, esa palabra en español, limpieza, catarizo, significa recuperar lo que el pecado o la lepra te había quitado. Necesito recuperar a mis hijos, necesito recuperar mi forma de adorar, para ir al templo, para ir a la sinagoga, todo lo que la lepra me ha quitado. Señor, ¿tú me lo puedes devolver? Por lo tanto, nuevamente, el leproso está representando nuestra vida en este momento. ¿Qué te ha quitado? ¿Qué nos ha quitado el pecado? Si nos ha quitado el derecho de ser llamados hijos de Dios, si nos ha quitado el derecho de reinar con Cristo por la eternidad. Cristo Jesús viene a nuestra vida, muere en la cruz. Y cuando tú te acercas a Él, cuando nos acercamos a Él, entonces podemos decir, Señor, ¿me puedes volver a dar el derecho de vivir eternamente? Qué tremenda la historia de vida del Proba Divet. Qué tremendo. Yo me imaginaba a ese padre tomando esa mano fría, helada del cuerpo de su hija. Bendita esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Bendito el derecho que tenemos, hermanos. El diablo nos dice, tú eres un leproso. Tú no tienes derecho a nada. Pero aquí viene el Cristo Jesús y si tú le permites actuar en tu vida, tú tendrás, si tú lo permites, derecho a volver a abrazar a aquellos que la muerte nos ha separado. Volver a tomar de la mano hijos que padres tristemente han dejado en el cementerio. El derecho a vivir eternamente con Cristo Jesús. Si el pecado ha destruido nuestro hogar, el Señor puede darnos el derecho para restaurar las emociones, restaurar los afectos, restaurar los relacionamientos, restaurar el corazón requebrajado por la lepra espiritual que rompe incluso con nuestras familias, con nuestros afectos, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos. Y curioso que todo esto se da en un plano en que no todos ven. Y tú y yo podemos estar aquí mirándonos, cantándonos, pero por dentro la lepra nos está consumiendo, destruyendo. Cristo Jesús, hermanos. Nos debemos postrar. Señor, esto es lo que tengo. No tengo nada más. Y decirle, porque muchas veces, hermanos, y especialmente cuando estamos en un contexto, por ejemplo, de días de oración, imaginémonos que queremos barrer las hojas en otoño, pero el otro día sale el viento y vemos nuevamente que está lleno de hojas. Yo no sé si se reían de mí mis vecinos o no, pero después con el tiempo entendí que es bueno dejar las hojas sobre el pasto,
porque las protege del frío, de las heladas, de la nieve. Y de pronto un día me quedo mirando el árbol y yo digo, ¿qué saco con barrer todos los días las hojas? Y de alguna forma mis vecinos, con más años de experiencia en Canadá que nosotros, pero yo los juzgaba a ellos y decía, mira, qué feo los jardines, ¿cómo deberían barrer todos los días las hojas? Y muchas veces nosotros, hermanos, con nuestros pedidos de oración le estamos pidiendo al Señor, Señor, cúrame, cuando lo que debemos pedir, Señor, límpiame. Le podemos pedir al Señor, Señor, terapeu, cuando debiera ser catarizo. ¿Cómo así? Estamos tratando con las hojas, cuando tal vez no estamos viendo el beneficio que las hojas pueden causarle al jardín. Pensamos que ese problema que tenemos es el centro del universo. Y le pedimos y le clamamos al Señor. Pero cuidado que el leproso no llega diciendo, Señor, mírame, cúrame. Porque no era el único problema que él tenía. Cuidado cuando nosotros muchas veces pedimos, Señor, por favor, ayúdame con esto. Cuando el Señor tal vez nos mira y nos dice, pero eso no es nada. Tu problema tal vez está aquí. Tu problema es espiritual. Tal vez está a nivel de tus pensamientos, tu motivación espiritual. Tal vez tu enfermedad está en las emociones del corazón. Tal vez tu enfermedad está a nivel de relacionamiento. Y no nos hemos dado cuenta que la putrefacción ha invadido todo nuestro ser. No simplemente una enfermedad, una situación, un papel, un documento. No. Pero bendito Dios que tenemos la oportunidad de acercarnos. Cuando todo el mundo nos dice, no puedes acercarte, no eres digno, no tienes derecho. En Cristo Jesús sí lo tenemos. Y hay un llamado especial que Dios tiene para nuestra vida, porque el texto dice que el Señor le da una indicación, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. En aquella época, hermanos, y la escuela sabática nos ayudó a entender por qué Jesús le pedía a la gente que no dijera. Lea, por favor, desea toda la gente. Ahí están todos los argumentos. Pero antes de finalizar, de orar, pero de hacer un llamado especial, yo quiero que piense en sus manos un pajarito. Piense en un pajarito que está con mancha de sangre en sus alas, en su cuerpo, en sus plumas. Y usted de pronto va caminando a un área, a un bosque, a un lugar especial. Y usted va a soltar ese pajarito. Imagínelo, volando, estaba enjaulado, usted lo compró, lo liberó y tiene esa chance de liberarlo. ¿Qué significa? ¿Qué representa? Hoy en día los matrimonios cuando celebran sus bodas, algunos elevan globos, incluso aves, palomas blancas hacia el cielo, para ceremonias especiales. En Levítico capítulo 14, dice la palabra de Dios, si un leproso es curado, vaya al templo, lleve 2 aves, 2 avecillas. Una de ellas va a ser sacrificada en un lebrillo de barro. Y esa sangre se le va a poner, por ejemplo, en su lóbulo derecho. Obviamente el sacerdote tenía que hacer una revisión corporal si la sanidad era efectiva. Pero de lo corporal ahora iba a lo espiritual. Y estas 2 avecillas, una era muerta, una pagaba el precio. Y con esa sangre se debía manchar al ave que quedaba viva. Y esa persona entonces debía tomar, después de hacer otros tipos de ceremonia en el templo, tomar esa ave, salir del campamento, porque en el contexto de Levítico aún estaban en el desierto, en el campamento, ir a un campo abierto. Yo me imagino hacer una oración de gratitud.
Y esas oraciones de gratitud cuando Dios ha hecho algo en nuestra vida vienen acompañadas de compromiso, decisiones, pacto con Dios. Cuando la persona decía amén, liberaba el ave. Y yo me imagino que viendo esa ave alejarse, la persona decía, ese soy yo. Y gracias a la sangre de la víctima, gracias a que alguien pagó y con esa sangre soy declarado limpio, ahora soy libre. Y solo en ese momento la persona cuando soltaba el ave, yo me los imagino, hermanos, corriendo de vuelta a casa para abrazar a la esposa, al esposo, a los hijos, para juntarse con los amigos. Wow, hermanos, cuán leproso hemos sido nosotros. Y cómo el enemigo nos ha tenido arrinconados, apartados, en cuevas, en cavernas, aún viniendo a la iglesia. Pero qué maravilloso es cuando la sangre de Cristo recae en nuestra vida y simbólicamente era puesta en el lóbulo, en la frente. Cuando tú recibes la sangre de Cristo, tú puedes liberar un ave. Tú puedes ser libre de aquello que la lepra nos restringe, gracias a la sangre de Cristo Jesús. Hoy en día ya no hay más esas ceremonias. El Señor le dice al hombre, ve primero y muéstrate al sacerdote. Él no quería tener problemas con los líderes religiosos que iban a impedir que la gente siguiera disfrutando de la compañía de Cristo Jesús. Muchas veces de Judea tuvo que irse a Galilea. Pero lo que hizo este hombre al liberar el ave fue testificar. Fue tomar la decisión que su vida, su piel renovada, ahora sea un fiel testimonio para compartirlo con otras personas. ¿Cuál era su testimonio? 800 años atrás. Fue el último sanado por Dios. Y mírenme, soy una nueva criatura. Nada es imposible para Dios. Pero, si bien Jesús puede curar, terapeu, a todo aquel que se acerca, los hijos de Dios que entienden lo que tienen que hacer y que más que su necesidad primaria hay una necesidad de fondo, tu salvación. No se trata del cáncer, no se trata del divorcio, no se trata de la cesantía, no se trata de tu situación migratoria, no se trata de todas esas cosas que cada uno de nosotros tiene que vivir. Se trata de tu y de mi salvación. Y cuando se trata de la salvación podemos ser como el leproso y no solamente como los paralíticos, los ciegos, los sordos que iban a Jesús y Jesús sí, los sanaba. Pero el leproso ve más allá. Y no pide terapeu, pide catarizo. Una nueva oportunidad. Cuán privilegiado, querida iglesia, hemos sido de todo lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. No descuidemos nuestra salvación. Sigamos cerca de Jesús, postrándonos, adorando a Jesús de corazón, con compromiso, que nuestra vida renovada por la sangre de Cristo Jesús sea un testimonio. No te vayas a la cueva con los leprosos, ve al centro de la ciudad, ve ahí en tu barrio, donde sea, con la persona que esté a tu alrededor y dile, hey, pero dile con tu vida, Cristo Jesús es el único capaz de limpiar, de curar, de sanar, pero especialmente de limpiar. Es el desafío que tenemos como iglesia, como hijos de Dios. Pero yo sé que aquí también hay amigos que tal vez han sido invitados. Y yo especialmente te quiero invitar y hacer la pregunta: si el enemigo de Dios te ha quitado algo, Cristo te lo puede devolver.
Pero pastor, ¿cómo me va a devolver si esa persona ya fue arrebatada por la muerte? Sí, para Cristo no hay nada imposible. Y Él nos puede devolver incluso el derecho a volver a ver y estar con nuestros seres amados en el día de la resurrección. No hay nada que Dios no pueda hacer. Probablemente cuando entramos al área de las relaciones personales, probablemente no pueda devolver a aquella persona ante una ruptura, porque son decisiones humanas de entre dos o más, pero sí puede restaurar tu corazón. Sí puede restaurar el corazón para continuar, para avanzar, pero todo comienza aceptando a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero preguntar en esta hora, ¿será que hay algún amigo que aún no ha entregado su vida a Cristo Jesús? Y la forma de hacerlo es a través del bautismo. Es la forma en que exteriorizamos el cómo nosotros volvemos al Señor. El cómo nosotros nos acercamos a Él, nos postramos y le pedimos: Señor, aquí estoy, por favor, límpiame. Es un símbolo, pero que representa la decisión y el deseo de nuestro corazón. Yo quiero orar y quiero preguntar, ¿habrá alguien aquí que siente el deseo, el llamado de Dios de decir: Señor, yo quiero estar a tus pies, ¿puedes limpiarme? ¿Puedo ver su mano? ¿Habrá alguien aquí? Amén. Amén. Dios les bendiga. Y querida iglesia, tenemos que ser personas que al soltar un ave, como lo hacían en el pasado, esa ave sea nuestro testimonio, nuestro compromiso con Dios, para que nuestros vecinos, amigos, colegas, compañeros sepan que en Cristo Jesús volvemos a tener derecho. Cuando hoy en día la sociedad marcha por derechos, pelea sus derechos en el Parlamento, no se tratan de esos derechos, sino el derecho a la vida eterna, el derecho a ser restaurados, el derecho a ser un hijo de Dios. Vamos a estar dispuestos como iglesia a tomar ese compromiso con Dios. Si es así, yo te quiero invitar a que te puedas poner de pie. Querido Dios y amante, gracias, Señor, te damos, porque todo lo que nos ha quitado el pecado, Cristo Jesús, con su sangre preciosa derramada en la cruz, nos ha devuelto todo aquello que perdimos. Gracias, Señor, porque tú eres capaz de restaurar todo lo dañado por el pecado. Pero hay una sola cosa que tú, Señor, aún pudiendo hacerlo, no lo haces por amor a nosotros. Y es derribar la puerta de nuestro corazón. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, tal cual como el leproso. Acercarnos a ti, abrir la puerta y solo postrarnos, solo reconocer nuestra putrefacción que el pecado ha provocado en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Y no solamente te pedimos, Señor, que nos sanes, sino especialmente que nos limpies, que nos des una nueva oportunidad, que nos ayudes, Señor, con todo aquello que ha sido arrebatado de nuestra vida. Bendícenos, Señor. Toca nuestra vida con tu mano sanadora. Límpianos, para que nosotros podamos ser fiel testimonio del Dios todopoderoso que eres. Que no importando las personas, su cultura, sus creencias, que a través del método de Cristo ellos también pueden conocer y tener derecho a la salvación en Cristo Jesús. Úsanos, Señor.
Oramos especialmente por nuestros amigos que han levantado su mano. Que este gesto de levantar la mano pueda hacer, Señor, que ellos están abriendo la puerta. Aquella puerta que Jesús no va a derribar, sino que está esperando que podamos abrir para entrar a nuestra vida y a nuestro corazón. Bendícele a ellos, Señor, para que te puedan aceptar como Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a soltar aquellas aves manchadas con sangre, que no es más que el testimonio, Señor, de lo que es capaz de hacer la sangre preciosa de Cristo Jesús. Empezamos un nuevo año. No queremos solamente tomar decisiones que al cabo de semanas se las lleva el viento. Queremos que este año, Señor, poder apresurar la venida de Cristo Jesús, testificando, poniéndolo en tus manos, poniendo a Cristo el centro, como el centro de nuestras vidas, de nuestros hogares, tomando las mejores decisiones de vida eterna en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos por Cristo Jesús. Amén, Señor.